saludo muy especial para todas. Hoy nos encontramos nuevamente en nuestro curso de recato de la mujer judía y estamos tocando el tema tan especial que es la cobertura de la cabeza. Realmente, a manera de repaso, porque hoy nos acompañan personas nuevas, pues hemos hablado la importancia para la mujer judía, la mujer casada, de cubrirse. Hemos explicado que en la Torá está prohibido que la mujer casada muestre su cabello en público. Pero también las leyes de Rabanán, las leyes de nuestros rabinos, han especificado que esa prohibición también es en privado, es decir, dentro de las casas. Y nos explican por qué. Y nos hablan, por ejemplo, de 4 razones por las que es importante que la mujer se cubra. Esas razones las tocamos a profundidad la clase anterior. Y una de ellas es que primero es dado que para la mujer judía casada es importante cubrirse y estar descubierta era una vergüenza, según lo hemos aprendido en la parashá de la mujer sotá, cuando es pasada por este acto de vergüenza porque hay celos o hay sospecha de que ella pudo haber estado con otro hombre. Entonces la ley de los sabios consideran una falta de recato, una falta de siniut, dejar el cabello descubierto, incluso en privado. Es importante que se pueda usar pañuelo, que se pueda usar sombrero, que se pueda usar diferentes cosas. Y la clase pasada hablamos del uso de las pelucas. Otra razón por la que la mujer casada debe cubrirse es porque, aunque alágicamente no está obligada, al cubrirse, incluso en privado, los jajamín están de acuerdo de que es un acto loable, extremadamente loable, de que una mujer casada se cubra siempre. Y nos trae la historia de Kimhit, que fue una mujer que tuvo el honor de tener 7 hijos, y estos hijos eran Kohanim Gedolim. Y cuando le preguntaban sobre el secreto, dice que nunca las paredes de su casa vieron su cabello. También de esto se dice que muchas mujeres hacen eso y por qué no tienen hijos Gedolín. Y quizás aquí viene la razón más importante y es que cómo se hacen las cosas. Tú puedes hacer las cosas porque te obligan, porque estás en este camino y sientes que es lo que es correcto, o porque lo haces realmente con una convicción y lo haces de corazón. Eso pasaba con Kimhit, que ella lo hacía desde su corazón, desde su recato, desde su interior, y quería cubrirse todo el tiempo y tenía mucho temor que aún las paredes de su casa en lo privado la vieran, y esto trajo un mérito para los hijos. Es un acto sobresaliente que todas deberíamos admirar y poco a poco ir creciendo en la conciencia de la mujer casada de cubrirse. También hablamos, otras las razones es porque el esposo puede hacer bendiciones y está prohibido que se hagan bendiciones frente a una herba, que es una desnudez, y el cabello de la mujer casada es considerado desnudez. También porque puede hacer sus propias bendiciones y hacerlas desde o con la cabeza descubierta. También hablamos que la mujer soltera no está obligada a cubrirse, que al contrario, ella debe lucir su cabello, hace parte de su belleza, porque eso le va a ayudar a atraer a su futuro marido, a su futuro esposo, que la mujer soltera debe arreglarse también su pelo, no de una manera pues que llame demasiado la atención, sino dentro de la prudencia, dentro del decoro, dentro de la elegancia, que las señoritas aprendan a cuidarse su imagen y a cuidar también de su cabello. Entonces, parte de lo que hablamos es sobre el capul. No sé si ustedes recuerdan que a algunas autoridades y nombramos al Rab Moshe Feinstein, que permitió
que se podía mostrar menos de una tefa, que era más o menos el tamaño de un puño. Sin embargo, el autor del libro, Rabbi Pesach Eliyahu Falk, de este libro que estamos estudiando, dice que eso es un error. No que el rabí no haya dicho eso, que es un error, sino la interpretación que se dio a esto, pues él lo permitió solo en algunas circunstancias apremiantes. Hablamos también que en la Cábala, en la parte mística del judaísmo, el descubrir el cabello, la mujer casada, se pone o se expone a un peligro. ¿Cuál es el peligro? Para ella misma, para su esposo o para sus hijos. También leímos una parte del Talmud donde hablaba el Rab Yiská, hace referencia a que eso trae pobreza a la casa. Que la mujer muestre su cabello en público y también en privado, trae pobreza. Y juzga a aquellos hombres que permiten que sus esposas anden en la calle buscando o mostrando su cabello. Todo esto lo hemos hablado y si ustedes quieren, por favor búsquenlo en los videos anteriores, escúchenlo y pónganse al día con esta información que es súperamente hermosa. También dijimos que en la Cábala las mujeres, la fuerza del cabello, el cabello representa una corona, pero también trae una atracción. Y eso es delicado porque puede hacer que otros se sientan atraídos hacia ella, especialmente hombres casados. Entonces nuestros sabios dieron el estatus de Herbá al cabello de una mujer casada y también a nivel de Cábala hay una mística sobre el cabello que posee una belleza intrínseca, sagrada y también hace que la mujer al cubrirse la cabeza tenga un límite físico y espiritual que indica la intimidad y que su energía está y pertenece al contexto familiar. Esto a nivel de repaso. Nos metimos en un tema bastante interesante que fueron los sheitels, las pelucas. Bueno, y la clase pasada dimos la posición sefardita, mayormente la sefardita, que fue con Rab Obadia Yosef, con su hijo Yosef, y también había otro rabino, Rubén, que hablaba en contra del uso de las pelucas. Sin embargo, hoy les voy a hablar, porque ustedes dirán, bueno, y si está tan prohibido, ¿por qué? Porque las mujeres usan peluca. Y he visto mujeres, digamos que en nuestro contexto colombiano o en nuestro contexto latino no es tan común, a excepción de, por ejemplo, Argentina o de pronto en México o en Estados Unidos. Y obviamente en Israel que las mujeres usan peluca. Entonces, para cerrar el tema de las pelucas, todavía nos falta una clase de coberturas porque también este libro es muy bueno y ahonda en profundidad sobre la importancia de cubrirse. Pero hoy, para cerrar el tema ya de las pelucas, pues quisiera hablarles de este tema un poquito más profundo, porque la clase pasada fue prohibido, prohibido, prohibido. Y la mayoría, pues, en el mundo sefardita, pues, está en contra del uso de las pelucas. Entonces, la enseñanza sobre el tema de la peluca, el maquillaje y los accesorios que usamos no tienen como objetivo juzgar ni suscitarse comentarios sobre las comunidades, qué comunidad es mejor o qué comunidad es más permisiva. Parte de la clase pasada yo les decía que las mujeres debían conducirse según su comunidad. Y hablábamos de cubrir los pelos difíciles, que los pelos difíciles incluía los del orificio de los oídos y que hay comunidades que se cubren así todo el tiempo la oreja y que si usted va a ese tipo de comunidades, lo correcto es que se conduzca así. Entonces, es muy importante que usted sepa, pues, cuál es la corriente o la norma para su comunidad, porque si su rabino es sefardita y sigue las leyes del Rab Obadia Yosef, seguramente le va a decir, no, acá no me vengan con peluca. Pero ustedes van a encontrar otras comunidades donde las mujeres van con peluca.
Entonces, esto es un tema muy importante y dice muy sensible, así que aquí no pretendemos juzgar ni a las que usan ni tampoco a las que no lo usan, simplemente exponer el tema y que usted sepa cuáles son las posiciones al respecto. Entonces, por favor, apóyese en su rabino, apóyese en su esposo. Ayer estábamos en la clase de Shabbat y alguna vez decía, es que a mi esposo no le gusta que yo me cubra todo y a él le gusta que yo me deje un poquito de capul. Y para no crear riña con él, pues yo me lo dejo. Entonces apóyese en su esposo, apóyese en su comunidad o apóyese en la tradición familiar. Cuando estamos hablando de personas que están en proceso de conversión, muchas de ellas no tienen un rabino, muchas no tienen una comunidad y tampoco tienen una tradición. Entonces de aquí es muy importante que usted sepa los puntos de vista y se conduzca según la costumbre de su comunidad y la costumbre de su rabino. ¿Claro está ahí? Sí, bueno, Lavani. Muchas gracias. Listo. Con esto dicho, entonces, la costumbre de algunas mujeres judías casadas es que cubran su cabello. ¿Y de dónde tienen esa raíz? La tienen en la base principal, se encuentra en el Talmud, que interpreta ciertos pasajes bíblicos como una indicación de que una mujer casada debe cubrir su cabello en público. Y les hablé de Sanedrín 58b13, donde incluso las mujeres no judías, cuando salían al mercado, se cubrían su cabello. Bueno, también data de la parashá, cuando de la parashá en el caso de la mujer sotá, dice que le descubrirás el cabello, dándonos a entender la vergüenza que esto le iba a originar a la mujer casada, es decir, que ella siempre estaba cubierta. Entonces, ¿cuándo comenzaron a usarse pelucas? Las pelucas en hebreo, sheitel, no fueron el método original para cubrir el cabello. Entonces, durante siglos, las mujeres, ¿qué usaban? ¿Alguien del grupo me puede decir? ¿Qué usaban las mujeres durante siglos? ¿Un velo? Velo. Pañoletas. Pañoletas, sí señora. Sombreros, generalmente era un pañuelo. Bueno, era un pañuelo. Entonces, mantillas, yo no sé si ustedes recuerdan en la época de pronto las abuelas o las mamás que iban a sus lugares de rezo, incluso las no judías, y ustedes si alguna puede darnos testimonio de esto me va a corregir si no, pero se ponían unas mantillas para ir a sus cultos y eso era lo normal para ir a rezar. Bueno. Se llamaban chalina. ¿Perdón? Acá en Perú sí usaban las mantillas. Mi mamá me decía, ponte la chalina. Oh, y siendo soltera, ¿te decía ponte la chalina para ir a rezar? Sí, yo era una niña, pero imagínese, yo era católica. Imagínese. Claro, sí, gracias por compartir eso. Realmente es verdad. Antes había un decoro, un recato dentro de las otras religiones incluso, y también lo vimos aquí en Sanedrín 58b13, que incluso las no judías también se cubrían la cabeza. Entonces sigo. Las pelucas comenzaron a popularizarse en Europa entre los siglos XVI y XVII, cuando el uso de las pelucas era una moda generalizada entre las mujeres de la nobleza y la sociedad europea. Algunas mujeres judías adoptaron esta moda, miren, como una forma de cubrir el cabello, mientras mantenían una apariencia elegante y decían, yo estoy cumpliendo porque no se me nota ningún pelo. Alguna vez yo les decía ayer a las chicas que estudiaron en Shabbat, les decía que mis maestras de la Midrashá llegaban con unas pelucas, con su decoro, como lo vamos a ver más adelante. Si usted decide usar la peluca, tiene que ser también dentro de unas reglas. Y ellas usan dentro de esas reglas, pero no pelucas muy bonitas, de un pelo natural o de un pelo que no parecía realmente que fuera una peluca. Y ellas decían, es que es la forma mejor de cubrirme el pelo porque a mí no se me sale nada. Eso es como nos decían.
Pero resulta que, como lo vimos en la clase pasada, hay un gran debate rabínico, porque esto se generó un problema o un debate intenso dentro de los rabinos. Algunos rabinos permitieron la peluca porque el cabello natural permanecía cubierto y dicen, sí, se cumple con lo que se quiere, está cubriendo su cabello natural. Pero otros la prohibieron, y ustedes vieron los 3 videos que les presenté la clase pasada, y no solo que las prohíben, sino las condenan, y desaconsejaron porque consideraban que una peluca podía verse más atractiva o tan atractiva como el cabello natural y que no cumplía con el propósito del recato o de la modestia. Entre los rabinos que la permitieron se encuentra el rabino Moshe Isserles, una de las máximas autoridades halágicas de Europa Oriental, y su opinión contribuyó a que la práctica se extendiera ampliamente entre todas las comunidades askenazíes. Bueno, por eso ustedes van a ver mayormente que la comunidad askenazí es muy normal utilizar pelucas. ¿Qué sucede en la actualidad? Muchas mujeres de comunidades askenazíes ortodoxas, religiosas, usan su peluca. Otras prefieren usar su tichel, su pañuelo. Otras se ponen unos sombreros o algunas combinan las dos cosas. En muchas comunidades sefarditas tradicionalmente se prefirió el pañuelo o el velo sobre la peluca, pero hoy existen diferentes costumbres. Entonces no existe un único rabino que haya inventado o que autorizó por primera vez las pelucas. Más bien hay varios rabinos que han debatido a lo largo de los siglos este tema, y la autorización más influyente fue la de Rabino Moshe Isserles, quien permitió su uso dentro de ciertas condiciones halágicas. Vuelvo y les digo que, por ejemplo, en este libro del rabino Pesach Eliyahu Falk, el libro que estamos estudiando de modestia, 2 tomos, él dice que fue una mala interpretación y cita al rabino Moshe Feinstein, quien da permiso de usar las pelucas dentro de la casa, no en el exterior, que para verse más bonitas y para sus esposos. Bueno, sin embargo, después de lo anterior dicho, pues hay condiciones halágicas relacionados al sheitel, a la peluca, y varían según la comunidad y la autoridad rabínica, pero las opiniones que la permiten suelen incluir varios principios, es decir, que hay opiniones que la permiten, pero también dentro de ciertas reglas, entonces la mujer por ahí no se debe salir. Ya vimos las que no lo permiten en la clase pasada, hoy les voy a hablar un poquito de las que lo permiten. Entonces, cubrir cuáles son esos principios que deben tener para poderlas usar. Cubrir el cabello natural. La peluca debe cubrir el cabello de la mujer casada de manera adecuada, de modo que no quede expuesto más cabello de la que la costumbre local permita. Y vuelvo y digo la costumbre local porque tú vas a ir a lugares donde es costumbre dejarse el capul o donde es costumbre también taparse hasta las orejas. Entonces, según la costumbre, usted se conduce, por favor. La primera condición, entonces, es que tape su cabello totalmente. Modestia o recato, el siniut, lo que compete a nuestro curso. Algunos rabinos sostienen que la peluca no debe ser excesivamente llamativa, no debe ser diseñada para atraer la atención desproporcionada. Y aquí hay un ejemplo práctico. Si donde tú vives, en la comunidad donde tú vives, todas las mujeres son monas, entonces traerte una pelirroja va a ser llamativo. Pero si todas las mujeres son castaño oscuro, traerte una peluca mona va a ser demasiado llamativo. Entonces, ojo con los excesos. Tercero, según la costumbre de su comunidad, es alajá que usted se conduzca según la costumbre de su comunidad. En comunidades donde las pelucas son una forma aceptada de cobertura, suele considerarse permitidas. Escuchen esto, chicas, yo quisiera detenerme un momento en este punto porque viene a mi mente una historia. Esa historia me recuerda de un gran rabino, es que ahora no tengo el nombre presente,
pero la leí y me impactó mucho porque las mujeres de la comunidad se rebelaron contra el rabino, quien no estaba de acuerdo con que la cobertura de la mujer fuera a través de una peluca. Y entonces una de ellas empezó a dejarse capul y el rabino, él decía que él no estaba de acuerdo con que las mujeres mostraran capul. Y se hizo tanto balagán que pleito, conflicto entre ellas. Las mismas mujeres se reunieron prácticamente a hacer valer su gusto por las pelucas y las otras por dejarse el capul, que el rabino de esa comunidad decidió irse. Y cuando él sale, van los hombres de su comunidad a preguntar, rabino, ¿por qué usted no ha vuelto? ¿Por qué no viene a nuestra comunidad? Y él dijo que él no quería estar en un lugar donde las mujeres no tenían recato y no respetaban las leyes de su comunidad ni de su rabino. Y a mí me pegó mucho esa historia porque en muchas comunidades muchos problemas se dan por la inmadurez de las mujeres, se dan por la rebeldía de las mujeres, porque en el corazón de la mujer está que a mí no me gusta esto y no me interesa si allá no lo hacen o si el rabino no está de acuerdo, y se rebelan contra la voluntad de sus rabinos o contra la costumbre de su comunidad. Y que Hashem nos libre a cada una de nosotras de caer en esto. Entonces, ojo, seguir la costumbre de la comunidad es muy importante. Cuarto, no permitir o no imitar prácticas prohibidas. Desde arriba les dije, eso nació de una costumbre de la nobleza en Europa y las mujeres de esa época quisieron, por moda, también cubrirse. Y como cubrían la parte de la halajá que decía pues que no mostrar su cabello, pues estaban cumpliendo. No imitar prácticas prohibidas. Algunos decisores halágicos analizaron si la peluca podía constituir una imitación inapropiada de modas no judías y la mayoría de las autoridades que la permitieron concluyeron que no existe tal problema cuando se usa como una cobertura de cabello con las partes anteriormente mencionadas, donde no se llama la atención, donde tiene un largo aceptable, porque entre más larga pues va a llamar más la atención. Entre las autoridades que permitieron las pelucas se encuentra Rabbi Moshe Isserles, Rabbi Shneur Salman de Liadi y Rabbi Moshe Feinstein, que ya lo hemos mencionado en la clase anterior. Aunque cada uno trató detalles específicos de manera diferente, ¿no? Bueno, ¿están conmigo? Silencio, mi vida. Muchas gracias. Por otro lado, algunos rabinos importantes, especialmente en ciertos sectores sefarditas, expresaron objeciones. Vuelvo y les digo, aquí la idea del curso es que usted sepa los dos puntos de vista y que sepa cómo manejar ese tema en el momento que usted toma la decisión, ya sea por pañuelo o por peluca. Por ejemplo, Rabbi Obadiah Yosef sostuvo que el pañuelo o el velo es preferible y fue muy crítico, como lo vimos en el video anterior, con las pelucas que parecen cabello natural. Entonces, para dar un poquito de énfasis en las opiniones que influyeron en esta decisión, entonces depende mucho la práctica de la tradición familiar, depende la práctica de su comunidad y de la autoridad rabínica que usted siga. ¿Es claro? Esto es súper importante, esto que acabo de mencionar. Opiniones de algunos de los rabinos más influyentes sobre el uso de las pelucas. Vuelvo y les digo, Rab Moshe Isserles fue una de las principales autoridades halágicas de la rama Askenazí, que lo permitió, y en sus comentarios al Shulchan Aruch aceptó el uso del cabello postizo como cobertura del cabello de una mujer casada. Y su postura contribuyó significativamente a la aceptación de las pelucas en todas las comunidades askenazí. Hay otro rabino que se mencionó, es el rabino Salman de Liadi, que enseñó que la cobertura del cabello debería ser completa. Consideró que una peluca podía ofrecerse como una cobertura más confiable que un pañuelo, pues ustedes saben que el pañuelo a veces se puede deslizar y dejar el cabello expuesto.
Esta opinión influyó también en muchas comunidades de la tradición de Chabad que usan peluca. Y el Rav Moshe Feinstein fue uno de los más importantes decisores halágicos de la era moderna y permitió las pelucas como cobertura válida del cabello. Sin embargo, expresó reservas sobre pelucas extremadamente atractivas, llamativas, largas o que pudieran ir en contra de la idea de modestia y de recato. Por su lado, el rabino Obadiah Yosef fue una de las mayores autoridades halágicas sefardíes contemporáneas que sostuvo que las pelucas no son la forma ideal de cubrir el cabello y preferiría pañuelos, velos o sombreros. Y criticó especialmente las pelucas modernas que parecen cabello natural, argumentando que pueden frustrar el propósito de la cobertura y también el origen de ese cabello natural que puede ser de idolatría, como lo vimos en la clase pasada. Algunas autoridades destacadas, como Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, permitió las pelucas en principio. Consideró inapropiadas algunas pelucas modernas que son excesivamente lujosas, costosas además, y demasiado llamativas. Rabbi Menahem Mendel fomentó firmemente el uso de esas pelucas y argumentó que proporcionan una cobertura constante y completa a la mujer, y en muchas autoridades de Chabad la peluca llegó a considerarse la opción preferida hasta el día de hoy. Entonces, para cerrar este tema de las pelucas, en resumen, la mayoría de las grandes autoridades askenazí permitieron la peluca, vuelvo y les digo, desde la época de Europa, siglo XVI, donde eso era una costumbre no de las mujeres judías, sino de la nobleza. Pero la permitieron como una cobertura válida para el cabello natural, mientras que varias autoridades sefarditas, especialmente Rabino Obadiah Yosef, favorecen el uso de los pañuelos o velos y cuestionan las pelucas que parecen de cabello natural. La práctica actual depende, obviamente, entonces, de la tradición de su comunidad, de la tradición familiar o de su autoridad rabínica. Aquí vamos a, bueno, esto ya es otro tema de joyas y accesorios que lo vamos a ver después, pero es importante cerrar. Creo que ya hoy les he dado un poquito más de luz del por qué en muchas comunidades sí se permite la peluca. ¿Alguna pregunta? ¿O podemos continuar con el tiempo que nos queda? Pueden hablar, tranquilas. ¿En nuestra comunidad es autorizada la peluca? Bueno, justamente ayer Carmenza nos dieron esa pregunta. Si vamos a hacerle esa pregunta al rabino Yohanan, él dirá que no, porque él no está a favor de las pelucas. Las personas que han traído su peluca, que se sienten bien como peluca, no van a ser juzgadas por nosotros, a menos que tengan una peluca que de verdad llame la atención y que moleste a otras personas, pero ese no es el caso de ninguna de las que han venido con peluca y se sienten muy bien así, y hasta ahora el rabino ha permitido eso. Pero si me preguntas que cuál es la rama de nuestra comunidad, es no usar peluca. Ustedes siempre me verán a mí, no porque no me gusten, a mí me gustan, sino por todo este proceso que les acabo de decir, que algunas autoridades sí, que a otras no, y pues nuestra rama es más sefardita. Entonces del lado de sefardí hay más oposición a la peluca que aprobación. Bueno, pero les decía, tuve que conseguirme una peluca para un documento, para el pasaporte, para la visa. Me voy yo para mi pasaporte, tenía que renovar el pasaporte y me voy con mi Kisu Roche muy bien bonita y todo. Y cuando me van a tomar la foto me dice, tiene que quitarse su cobertura. Y yo dije, no, yo no puedo quitarme la cobertura, y menos en público, son cubículos. Imagínense ustedes la vergüenza que pasé. Yo iba con mi esposo y yo apenas lo miré y yo dije, no, por temas religiosos yo no me la puedo quitar. Pues me han llamado al director, me han llamado a no sé quién, me llamaron otras personas y yo le decía, es que yo soy judía, muéstrame su certificado. Pues me traje el certificado y luego dijeron, es que tiene que ser traducido.
Y entonces en ese momento ustedes saben cómo es la cita para un pasaporte, ¿no? Es ese día, esa hora y ya. Y me llamaron a uno, les hablé al otro, y resulta que no me dejaron. Yo les dije, pues me corro, como esto es negro, me lo corro, ¿sí? Para que no se me vea. Pues no, no podía tener aretes, no podía tener collar, no podía tener nada encima. Y me hablaron de la Interpol, de las nuevas reglas para el tema de pasaportes y documentos oficiales. Incluso creo que las mujeres con gafas también se las tienen que quitar para la foto. O sea, hay unos requisitos. Pues, ¿qué pasó? Mi esposo me pusieron en un cubículo pues donde no había gente atrás, me quité, me tomaron rápido la foto y pum, me lo volví a poner, pero había un detalle especial y es que con la cobertura usted no sabe si la Rabani está peinada, si está despeinada. Y ese día tenía yo los pelos con frizz y así quedó la foto de mi pasaporte. Y yo dije, no, esto no me vuelve a pasar en la vida. Y cuando ya tenía que renovar la foto para la visa, me compré una peluca muy barata, porque las buenas pelucas son costosas, ¿sí? Me compré una peluca muy barata y me la puse para la foto. Me tomaron la foto y esas fueron las fotos que yo llevé Y eso visa. Sí es recomendable, que usted se prepare, porque no le van a dejar pañuelo y no le van a dejar cachucha para fotos oficiales o para fotos. Por ejemplo, hice mi grado y me iban a poner toga y birrete. ¿Cómo me meto un birrete aquí? Entonces, las fotos de mi grado fueron con una peluca y encima el birrete. Temas así donde la peluca te salva, sí. ¿Que lo estás haciendo por vanidad? No, lo estás haciendo por necesidad. Es el caso particular, pero desde un principio yo sí me acostumbré por el tema del sefardí, que mi esposo es sefardí también, entonces no se acostumbra a usar la peluca, les digo, no la uso, también porque imagínense, yo llego con peluca y pues todas van a querer usar la peluca, porque ustedes saben que el ejemplo empieza por casa. A mí me parecen muy lindas, pero básicamente por las razones que les acabo de dar es que no las uso. Bueno, ¿listo? Si estuviese en un contexto, de pronto en Israel, donde todos mis rabanín y amigas usan, allá es normal, entonces uno podría de pronto decir, bueno, lo voy a hacer dentro de las características que les dijimos, que no sean tan largas, que no sean tan llamativas, preferiblemente que no sean de cabello natural, porque no se sabe el origen de ese pelo. Bueno, perfecto. Continuamos. Gracias a todas por estar aquí en la clase. Vamos a continuar. En el libro... Una pregunta, por favor. Claro, Emma, cuéntame. Sí, las personas que no tenemos esposo, a mí se me murió cuando yo tenía 35 años. En este momento necesito la cobertura, ponerme el manto en el cabello, en la cabeza. ¿Tienes hijos, Emma? Tengo 2 hijas y 2 nietos. Bueno, te quiero decir que se sugiere que uses tu cobertura. Claro. Esto de la cobertura es para viudas o mujeres que estuvieron casadas. Okay. Porque parte de lo que les explicaba, el cubrirse el cabello trae un mérito muy grande, Parnasá Tová y protección para los hijos. Okay. Y entonces tú, por protección para los hijos, tú dices, yo me quiero cubrir. Y lo pueden hacer las mujeres que han estado casadas o las viudas. Eso es muy, incluso en Israel, conocí una chica que estaba recién divorciada y ella le obligaron a que se cubriera, se pusiera peluca. Ella usaba peluca. ¿Señora? Todo el día. Incluso dentro de mi casa puedo usarla. Sí, puedes usarla. Son niveles de conciencia y niveles de estudio. Aquí hemos hablado que la prohibición inicial es en público, pero si llegas con estas clases a empezar a sentir más temor del cielo y aún decir yo en casa me lo quiero poner, hágalo. Hágalo porque es una ley también de los rabinos y que sería muy bueno, aunque alágicamente no estás obligada a hacerlo en privado,
hay mucho mérito en hacerlo en privado. Hay mujeres que hasta para dormir se ponen algo suave y se acuestan con su cabeza cubierta. Vas a leer los salmos, te cubres. Entonces, tengamos en cuenta eso. Muchas gracias por tu pregunta, porque me quedan como las señoritas y las casadas, o las divorciadas y las viudas. Sí, las señoritas no se tienen que cubrir, pero las viudas, las casadas, las que fueron casadas y las señoras ya de edad deberían cubrirse su cabello. Bueno, bueno, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más o puedo continuar? Que hoy tenemos un encuentro el primer encuentro de hombres en nuestra yeshiva y bueno, yo tengo que ir a hacer una cuestión de logística. Pero quiero leerles algo que está en las leyes matrimoniales sobre la cobertura. La Torá dice, eso ya es para ir cerrando el tema de la cobertura. Él deberá descubrir la cabeza de la mujer. Esto está en Números 5:18 y en las clases pasadas les hablé que era el proceso de la mujer sotá, donde el Cohen tenía que llevar a este proceso a la mujer que le sospechaban de celos o tenía a su marido celos. Descubrir la cabeza de la mujer es una prohibición de la Torá. Como está dicho, él deberá descubrir la cabeza de la mujer, como dijo Rabí Ismael. Esto es una advertencia para las mujeres judías para que no tengan sus cabezas descubiertas en público. Ketubot 72. 1. Está prohibido recitar el rezo de Shema Israel u otras plegarias mientras observa a una mujer casada cuyo cabello no está cubierto. Las solteras. 2. De acuerdo con algunas autoridades sefarditas, las jóvenes solteras deberían por lo menos cubrir su cabello solo cuando se pronuncia el nombre de Hashem o cuando se dice una bendición. Algunas señoritas en la comunidad acostumbran a llevarse un mantico y para rezar se lo ponen. Eso es una ley. No es una ley, es una preferencia. Así que si las solteras lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no es una obligación. Porque el cabello de ustedes no es desnudez. A diferencia del cabello de la casada, que lo tengan claro, ¿listo? No están obligadas. Modestia, es más por modestia. Existen dos aspectos respecto a la obligación de la mujer casada de tener el cabello cubierto. Existe la obligación de la mujer de no exponer su cabello a otro hombre que no sea su esposo. Ay, entonces si yo voy a la peluquería y el peluquero es hombre, ¿la mujer judía puede ir a la peluquería si el peluquero es hombre? ¿Qué opinan? Con todo lo que les he dicho, el peluquero es otro hombre que no es su esposo, así que estaría prohibido. Por eso es importante, miren, dentro de nuestra comunidad tenemos una persona que ella sabe cortar el cabello, sabe tinturar cabello, creo que está conectada, es nuestra amiga y querida Débora, y conocer dentro de nuestro grupo quién sabe hacer esas cosas y promocionarlo, porque nosotras no podemos ponerle la cabeza a cualquier persona. Bueno, entonces así también tiene la responsabilidad de asegurarse, Débora Shulamit, ahí está presente, la responsabilidad de asegurarse de que la manera en que cubra su cabello permanezca dentro de los parámetros de recato, ya sea con kisurosh, con sombrero o con peluca, con parámetros de recato. Prendas de vestir atractivas. Similarmente, a la mujer no le está permitido vestir prendas exageradamente atractivas que puedan llamar la atención de otros hombres que no sean su esposo, como prendas de color rojo, prendas ajustadas al cuerpo o un sombrero llamativo, aun cuando cumpla con los requisitos halágicos. Sí, me estoy cubriendo, pero llama la atención de todos. Lo mismo vale para las pelucas de cabello rubio, brillante o largo que cautivan la mirada de los hombres. Managel y Yahoo 9, Or Lección 1.1. La opinión de Rav Moshe Feinstein, ya les leí al principio de esta clase, las que perdieron la clase o hasta ahora están entrando, qué bonito que puedan escuchar todo el video. Bezrat Hashem. De acuerdo a la opinión de Rav Moshe Feinstein, él permitió a las mujeres casadas que cubran sus cabellos en público con una peluca. Y Gerod Moshe Eben Aeser 2.12. Y la opinión de Rabbi Levi de Lubavitch, de acuerdo a Lubavitch Rebbe, la mujer casada debe cubrir su cabello utilizando una peluca y no utilizar otras coberturas de cabello basados en que, según su opinión, esto es lo que mejor cubre porque el pañuelo se le puede deslizar y mostrar.
Vimos también la opinión de Rabino Obedia Yosef. Este libro vuelve y lo toca. Está prohibido que una mujer casada salga a un dominio público cubriendo su cabello con peluca. Estando en su hogar puede cubrir su cabello con peluca para embellecerse exclusivamente para su marido. Moda judía. El racionamiento de no utilizar peluca va más allá del concepto de modestia. No es una moda. El parte de cubrirse la cabeza es entender todo lo que hay detrás de esto. Es una actitud de modestia, es una actitud de recato, trae mérito, ayuda a la parnasá tová, protección para los hijos. Entonces, cuando la mujer entiende todo esto, entiende y puede dar esa decisión, ese paso que a muchas les cuesta. No deberías seguir las maneras de las naciones, Vallicra 18.3, lo que significa que los judíos no deben imitar las modas, ni deberán vestir el tipo de ropa que visten los no judíos, ni hacerse parecer como si no fueran judíos. Recientemente el Parlamento francés aprobó una ley prohibiendo el uso de las coberturas de cabello en las escuelas públicas. Escuchen esto. Esta prohibición puede haber sido extendida todavía aún más. Esto causó una ira entre los musulmanes, no entre las judías, entre los musulmanes, motivándolas a luchar por el derecho legal de ser modestas en público. De hecho, esto debería servir de una lección para los judíos que insisten en recibir la aprobación halájica para coberturas de cabello, kasher o pelucas, que en muchos casos están lejos de ser recatados. Lo que está diciendo aquí es que cuando se prohibieron en las escuelas usar las coberturas, saltaron las mujeres de otras religiones a decir, no, nosotras tenemos el derecho de cubrirnos. Pero en muchos casos, la mujer judía, entonces, quisiera saltar y decir, no, a mí me parece bien esa ley, no tengo que irme cubierta. ¿Entienden la diferencia? Entonces dice que esto debería motivarnos a todas a no estar buscando la moda o qué es lo que mejor, con lo que mejor se siente en el ambiente o la cultura, sino que a siempre estar pensando en el recato. La siguiente analogía agrega fuerza a lo mencionado arriba. Imagina un hombre judío que decide cubrir su cabello con una peluca con el fin de estar exento de ponerse la kipá. ¿Acaso cumple con la halajá de cubrir su cabeza? Sí, en efecto, cumple con la halajá. Está guardando su cabeza. Pero transgrede el espíritu de la ley al rehusar aparecerse como un judío. Porque el hombre judío va a ser el que use su kipá. Un soldado que rehúsa vestir un uniforme del ejército, dice aquí nuestro autor, no es un soldado leal. Asimismo, a pesar de que alágicamente una peluca cubre el cabello propio de la mujer, ella debe, sin embargo, tener el cuidado de lucir como una mujer judía y alejarse de los códigos de vestimenta de los no judíos. Yo creo que es suficiente con lo que hemos hablado. Llevamos 2 clases del tema de las pelucas, de cubrirse. Todavía queda algo de nuestro libro de modestia, pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Y pues es mi deseo que estas clases las podamos poner en práctica, especialmente las casadas y las señoritas cuando se casen, acordarse. Es incluso una parte del shidduch. Cuando están con la pareja, se preguntan, hay hombres que van a decir, ¿tú quieres usar pañuelo o tú quieres usar peluca? Entonces tú le puedes decir, ¿cuál es tu tradición? Eso también se pregunta en el shidduch, cuando las parejas se conocen, porque es importante. A algunos hombres no les gusta que las mujeres usen pañuelos, pero a algunas mujeres no les gusta usar peluca porque les parece que pican, que es pesado, bueno, que es complicado el uso de pelucas. Entonces son cosas que las solteras también tienen que tener ahí apuntadito para cuando están en shidduch. Chicas, muchísimas gracias. Con la ayuda de Hashem, que estas clases que estamos dando nos ayuden a mejorar en nuestro recato, en nuestro siñud, en nuestro temor del cielo, y que podamos cada día agradar más a Hashem con nuestras actitudes y con la obediencia a la Torah. Muchísimas gracias y espero pues que las que no pudieron ver la clase la puedan ver en la grabación. Y gracias a todas por asistir.